No es raro que los escritores utilicen seudónimos para firmar sus obras, al igual que muchos músicos utilizan nombres artísticos. Por ejemplo, Lewis Carroll firmó el famoso Alicia en el País de las Maravillas, entre otros, con ese seudónimo, mientras que su nombre verdadero era Charles Ludwig Dodgson. Muchas escritoras firmaban sus obras bajo un seudónimo masculino. Inventaban un nombre que hiciese pensar a la gente que quien había escrito ese libro era un hombre. El sexismo y desigualdad de género siempre han estado patentes a lo largo de la historia, y esto probablemente se alarga, en casos más aislados, por supuesto, hasta nuestros días. Desde luego, antes tenían razones de peso para hacerlo, y casi estaban forzadas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, había estilos literarios que se creían exclusivos para autores masculinos, y resultaba muy escandaloso saber que había mujeres que escribían obras de ese tipo. Se tendía a juzgar como negativa y carente de calidad por el hecho de que lo hubiera escrito una mujer. Así decidieron publicar, bajo un seudónimo inventado que librase de sus prejuicios, su trabajo. Aquí os traigo algunos nombres y unas pequeñas biografías sobre algunas de estas autoras que a lo largo de la historia utilizaron un nombre masculino. Mary Ann Evans. Bajo el nombre de George Eliot, fue una de las más importantes novelistas de Inglaterra del siglo XIX, cuando la literatura estaba dominada por hombres. Incluso Charles Dickens escribió halagos hacia su trabajo en una carta personal hacia la autora. Adoptó su seudónimo después de que un filósofo y probablemente amante suyo, llamado George Henry Lewes, animase a Mary Ann a escribir ficción. Entre sus obras está la aclamadísima novela Middlemarch, un estudio de la vida en provincias. Curiosamente, se introdujo al mundo literario con un ensayo que se traduciría como Novelas tontas por mujeres novelistas, que criticaba el trabajo de las mujeres escritoras de la época. Lo hizo, por supuesto, bajo su seudónimo para protegerse. Después de que su primera novela, Adam Beer, fuera publicada en 1859, recibiendo muy buenas críticas, reveló su identidad al mundo, pero continuó escribiendo bajo su seudónimo masculino. Louisa May Alcott. Bajo el nombre de A. M. Barnard, fue una prominente escritora estadounidense también del siglo XIX. Aunque su obra más famosa, Mujercitas, se publicó bajo su nombre real, ganó mucha popularidad en la década de 1860 usando su seudónimo, con el que firmaría diversos thrillers góticos y novela juvenil, que se consideraba poco femenino en la época. La pobreza y la guerra le obligaron a trabajar desde muy joven, siendo profesora y asistente doméstica a la vez. También ganaba algo de dinero publicando para Atlantic Monthly, publicando historias cortas bajo el nombre también de Barnard. Más tarde, Alcott se convertiría en la voz del sufragio y los derechos civiles, alcanzando un gran éxito como mujer escritora en ese mundo dominado por hombres. Se transformó en un icono de la revolución, tanto en el mundo literario como de la igualdad de género. Fue en los años 40 cuando se descubrió ese secreto por una comerciante de libros raros, Madeleine B. Stern, y la bibliotecaria Leona Rostenberg. Por supuesto, en esta lista no podían faltar las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne Bronte, tres hermanas inglesas procedentes de una familia de autores. Escritoras con obras muy aclamadas, quienes adoptaron seudónimos masculinos que compartían el mismo apellido. Charlotte, curiosamente, escribió Jane Eyre, que se considera una de las primeras novelas feministas de la historia, pero lo hizo bajo el nombre de Currer Bell, con la necesidad de separarse de esos conceptos negativos que rodeaban a las escritoras de la época. Adoptó ese alias para que se la empezase a considerar en serio y sin prejuicios. Emily. Emily publicó con el nombre de Elise Bell. Vivió la mayor parte de su vida con una salud muy débil, falleciendo a los 30. Charlotte fue la que publicó la obra de Emily y reeditó con su verdadero nombre. Cumbres borrascosas sigue siendo a día de hoy una de las novelas más importantes de la literatura inglesa. Anne, por otra parte, publicó bajo el nombre de Acton Bell. Las tres juntas publicaron un libro publicado Poemas por Currer, Ellis y Acton Bell, y las tres también fallecieron de tuberculosis. Jane Austen, otra autora nacida en Inglaterra, en Winchester, en 1775. Jane tenía una manera curiosa de practicar ese hábito, luchando a su manera. Su seudónimo era masculino, sí, pero era el de A Lady. Lady se traduce como dama y esa A inicial se traduciría como una, es decir, que firmaba como una dama.
Entre sus grandes obras están Orgullo y Prejuicio, Emma o Sentido y Sensibilidad. Comenzó a escribir a muy temprana edad, teniendo a los 16 años una buena colección, y con la fortuna familiar de tener una familia que promovía la cultura y que siempre intentó ayudarla, intentando más adelante convencer a la autora para publicar sus primeros trabajos. Alice Bradley Sheldon adoptó un nombre masculino como firma para ganar reconocimiento en géneros asociados a una pluma empuñada por hombres. La ciencia ficción en este caso. Alice también quería desvincularse de sus antiguas obras. Como James Tiptree Jr. alcanzó el éxito en este estilo, ganando además varios premios, tanto por sus novelas como por sus historias cortas, como La muchacha que estaba conectada, Amar Plan, el plan es morir, o Houston, Houston, ¿me recibe? A pesar de que sus novelas exploraban los roles de género y tenían una perspectiva que se podría considerar feminista, nadie sospechó que en realidad lo hubiera escrito una mujer. 10 años después de su muerte, se descubrió el verdadero nombre de su autoría. Amandine Lucille Aurore Dupin, nacida en París en 1804, más conocida por el nombre de George Sand. Su primera novela, Indiana, ya iba firmada así. Entre su trabajo había novelas y memorias, así como literatura crítica y política. Además, llevaba ropa de hombre y fumaba en público, dos cosas que las mujeres de aquella época tenían prohibido. Incluso se divorció. Y por supuesto su vida amorosa estuvo en boca de todos por sus múltiples y controvertidos romances. El novelista ruso Iván Turgenev dijo una vez: «¡Qué hombre más valiente fue ella! ¡Y qué buena mujer!». Catherine Harris Bradley y Edith Emma Cooper. El curioso caso de estas dos mujeres inglesas en plena época victoriana, tía y sobrina, que escribían bajo el mismo seudónimo, Michael Field, amantes durante 40 años a pesar de sus lazos familiares. Su obra también estaba cargada con contenido lésbico, lo que no impidió que los círculos literarios aceptasen y apreciasen su trabajo. Murieron con una distancia de 9 meses. Podemos mencionar a Violet Page, nacida en Francia en 1856, firmando con el nombre de Vernon Lee. Catherine Burdekin, quien habiendo publicado con su nombre real en los años 20, optó por el seudónimo de Murray Constantin para publicar La noche de la esvástica. La polaca Karen Blixen, a quien para su primera publicación su editor le recomendó no utilizar un seudónimo. Aún así, firmó bajo el nombre de Isaac Dinesen. Como menciones más modernas, a la archiconocida J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Su editor pensó que la serie estaba orientada a los jóvenes muchachos y recomendó firmar como un hombre. Más tarde publicó en 2013 un libro bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Otras autoras que cabrían en esta lista, pero resultan demasiado contemporáneas, podrían ser Neil Harper Lee o Nora Roberts. Y como dije al principio del vídeo, esto es algo que se repite y se practica hasta nuestros días, por supuesto en menor escala. Pero algunos de los nombres que podemos encontrar a día de hoy en la literatura de mujeres que optan por nombres masculinos a la hora de firmar sus libros son Robin Thurman, Christina Lynch o Meg Howry. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, dadle a like, suscribíos si todavía no estáis suscritos y leed muchos de estos libros que comento porque son maravillosos. Y nos